Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es las leyes de los gases. Para empezar, un gas ideal nos dice que es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven libremente. Entonces hablamos de una condición, esa condición se llama las condiciones normales de un gas. De un gas podemos decir como ejemplo el gas de helio, el gas de xenón y otros gases. En las condiciones normales, acá tenemos la figura del recipiente que lo contenga es un cilindro, está obviamente tapado con un precinto, herméticamente bien cerrado, y acá está, ¿no? El émbolo que hace el empuje hacia adentro. La presión nos dice en condiciones normales de cualquier gas, la temperatura va a ser de 0 grados centígrados. O también podemos decir de 273 grados Kelvin. La presión, una presión, está haciendo la presión hacia abajo, nos dice que es de una atmósfera. Y el volumen para cualquier gas va a ser igual a 22.4 litros. A partir de ello vamos a conocer las tres leyes que son muy importantes para conocer las leyes de los gases. La primera ley, la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que es un proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir? Que la presión nos dice que es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir? Que cuando la presión aumenta, tenemos una presión inicial, una presión final. Que cuando la presión aumenta, va a disminuir el volumen, ¿no? Acá tenemos un volumen con una cierta cantidad de volumen y ha disminuido el volumen. O lo contrario, si el volumen aumenta, la presión va a disminuir. Prácticamente es eso y se deduce en esta ecuación, de donde nos dice presión por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, donde la P para nosotros significa que es la presión, la B es el volumen. Conociendo estos aspectos que son muy importantes para esta ley, nos vamos a ir al primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice de la siguiente manera: se tiene 4 litros de un gas que está a 600 milímetros de mercurio de presión. Pregunta nos dice cuál será su volumen si aumenta la presión hasta 800 milímetros de mercurio, y nos dice que la temperatura es constante, no varía. Entonces, un aspecto muy importante a considerar en esta ley de Boyle-Mariotte es que la temperatura es constante. Entonces, en los ejercicios que les plantean de esta forma y nos dicen que la temperatura es constante, yo debo saber que nos está hablando de la ley de Boyle-Mariotte, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que analizar los datos, ¿no? Nos da un volumen, nos dicen, para nosotros va a ser un volumen inicial, o un volumen 1 de 4 litros. Posterior a ello nos dice que está a 600 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eso también va a ser nuestra presión 1, o nuestra presión inicial. ¿Qué otro dato tenemos? Nos dice la pregunta, ¿cuál será su volumen si aumenta la presión? Está aumentando la presión, ¿no? Está cambiando. Entonces, colocamos presión 2, ¿no? La presión 2 nos dice que es de 800 milímetros de mercurio. ¿Listo? Esos datos nos dan. ¿Y qué queremos saber? ¿Qué queremos saber? Nos dice la pregunta, ¿cuál será su volumen? Entonces, nuestra incógnita es el volumen. Eso es la incógnita, ¿no? Entonces, tenemos que hallar a partir de esta ecuación el volumen final, o el volumen 2, ¿no? Entonces, aplicamos lo que es la fórmula. Presión 1 por volumen 1 nos dice que es igual a presión 2 por volumen 2, ¿no?
Entonces de acá nosotros simplificamos o despejamos lo que es el volumen 2. Nos pide el volumen 2. Entonces de acá despejamos lo que es el volumen 2. ¿No? Entonces despejamos de la siguiente manera. Volumen 2 va a ser igual, arriba copiamos presión 1 por volumen 1, todo esto sobre la presión 2. Listo, ya tenemos despejado y ahora ya yo creo que es más fácil. Reemplazamos valores. Volumen 2 va a ser igual a la presión 1, 600 milímetros de mercurio por el volumen 1. El volumen 1 nos dice que es de 4 litros. Presión 2, 800 milímetros de mercurio. Entonces, acá podemos simplificar numerador con denominador. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio simplificamos. Y nos queda el volumen 2. Bueno, hacemos las operaciones. 600 por 4 entre 800. De donde el resultado nos dice que es de 3 litros. Y esto llegaría a ser nuestra respuesta. Bueno, continuando, nos vamos con la segunda ley. La segunda ley nos dice la ley de Charles, proceso isobárico. ¿Qué quiere decir? Que el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si el volumen aumenta, también en este caso tiene que aumentar la temperatura, ¿no? Acá, por ejemplo, en la gráfica podemos observar, son los dos cilindros que en este caso están herméticamente cerrados, ¿no? Y ahí está, dentro están las partículas o las moléculas de los gases, ¿verdad? ¿No? Está ahí, en un estado inicial y en un estado final. ¿Qué ha pasado en un estado inicial? ¿No? No ha habido temperatura, ¿no? O en este caso ha habido una temperatura nula, ¿no? Estaba en ese entendido. Las moléculas tal vez estaban más comprimidas, ¿no? Las moléculas de gas. ¿Qué pasa? Aumentamos o colocamos la temperatura y ¿qué va a pasar? Por ende, el mismo volumen va a ir aumentando, va a aumentar, ¿verdad? Y en ese sentido, en algún momento, las moléculas se van a expandir. Acá estaban tal vez de alguna forma comprimidas, pero acá las moléculas de gas ya están de alguna forma dispersas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el volumen ha aumentado, ¿no? Entonces, lo más importante para esta ley es que la presión va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no va a cambiar, ¿no? Entonces, en ese entendido, por ejemplo, cuando en los ejercicios nos planteen de esta forma, nos digan que la presión es constante, yo ya tengo que saber intuitivamente que me están hablando de la ley de Charles, ¿no? Entonces, se reduce de la siguiente ecuación, ¿no? Volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre la temperatura 2, donde B sabemos que es volumen, la T representa la temperatura. Bueno, nos vamos al ejemplo 2, donde nos dice un gas cuya temperatura llega a 25 grados centígrados, tiene un volumen de 2.5 litros para experimentar. Bajamos la temperatura a 10 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen? ¿No? Entonces, para empezar, tenemos que ir ya sacando lo que son los datos, ¿no? Ir analizando los datos, ¿no? Entonces nos dice, tenemos una temperatura inicial. Temperatura inicial de ¿cuánto? De 25 grados centígrados. Y nos dice también, tiene un volumen inicial o un volumen 1 de 2.5 litros.
¿Qué más? Para experimentar bajamos la temperatura, se ha bajado la temperatura, entonces esto sería ya nuestra temperatura final, o temperatura 2, ¿no? ¿A cuánto ha bajado? Nos dice a 10 grados centígrados, ¿no? Entonces nos dice la pregunta, ¿cuál será su nuevo volumen? Entonces lo que tenemos que hallar es la nueva temperatura, entonces hallar el volumen 2, ¿no? Entonces esto es nuestra incógnita, ¿no? Para empezar, estudiantes, la temperatura está expresada en grados centígrados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a otro sistema a lo que son los grados Kelvin. Cuando tengamos este tipo de temperaturas expresado en grados centígrados, lo que nosotros tenemos que hacer automáticamente es hacer la sumatoria, ¿no? Más 273 grados Kelvin. Acá igual, ¿no? Más 273 grados Kelvin, ¿no? Entonces, en ese entendido, tenemos 273 más 25 es igual a 298 grados Kelvin. Acá abajo igual, 10 más 273 van a ser 283 grados Kelvin. Simplemente hacer una sumatoria, ¿no? Estamos añadiendo una sumatoria para directamente convertirla a grados Kelvin las temperaturas. No podemos trabajar con grados centígrados, necesariamente tenemos que convertir a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Estamos sumando los 273. Ahora sí, de la ecuación, volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces lo que nos pide es el volumen 2, ¿no? Entonces despejamos. Volumen 2 va a ser igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre la temperatura 1. Posterior a ello, lo que hacemos ya es simplemente hacer lo que son el reemplazo de valores. Volumen 2 va a ser igual a temperatura 2, nos dice, ¿no? La temperatura 2 tenemos que trabajar con los 283 grados Kelvin, ¿no? Por el volumen 1. El volumen 1 nos dice que es igual a 2.5 litros, ¿no? Y finalmente la temperatura 1, los 298 grados Kelvin. 298 grados Kelvin, ¿no? Entonces, simplificando, grados Kelvin con grados Kelvin se van a simplificar y me va a quedar lo que son los litros, ¿no? Y haciendo operaciones, los 283 por 2.5 dividido entre 298 igual de 2.37, volumen 2 igual a 2.37 litros. Entonces, esto sería nuestro nuevo volumen, o nuestro volumen final, ¿no? Lo que nos pedía. Bueno, nos vamos con la tercera ley. La tercera ley nos dice, la ley de Gay-Lussac, y una de las características particulares de esta ley es que el volumen siempre permanece constante, ¿no? Aunque no está en la ecuación, pero nos dice que el volumen siempre permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a cambiar. Entonces, algo característico también es que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la presión, también tiene que aumentar la temperatura. Ahí vemos en el gráfico, ¿no? Si aumenta la presión, son las mismas gráficas. Ahí están las partículas, moléculas, en este caso de cualquier gas. Entonces, si aumenta la presión, también tiene que aumentar la temperatura, ¿no?
y se deduce prácticamente de esta ley, de donde nos dice presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre la temperatura 2, donde P para nosotros es igual a presión, la T es la temperatura. Nos vamos con los ejercicios de aplicación. Ejemplo 3 nos dice un cierto volumen de un gas bajo una presión de 970 milímetros de mercurio. Su temperatura es de 25 grados centígrados. ¿A qué temperatura su presión será? 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos sacando los datos. Entonces la presión inicial o la presión 1 para nosotros va a ser los 970 milímetros de mercurio. Y la temperatura inicial, los 25 grados centígrados. La presión 2, en este caso va a ser, nos dice a qué temperatura su presión será 760 milímetros de mercurio. Nuestra presión final, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hallar es la temperatura 2. Entonces resolvemos. Presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre la temperatura 2, ¿no? Entonces lo que nos pide hallar es la temperatura 2 de esa ecuación. Sin antes, ¿no? Acá 25 grados centígrados, decíamos que tenemos que cambiar a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo hacíamos? Como en el anterior ejercicio, hacíamos la sumatoria de 273 grados Kelvin. Total, nos da igual a 298 grados Kelvin, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese valor, la temperatura. Entonces acá hacemos el despeje correspondiente. Temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por la temperatura 1 sobre la presión 1, ¿no? Luego reemplazamos los valores. Temperatura 2 va a ser igual a presión 2, nos dice de 760 milímetros de mercurio, por la temperatura 1, los 200 por los 298 grados Kelvin. Abajo la presión 1, ¿no? Los 970 milímetros de mercurio. Hacemos la simplificación milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Hacemos las operaciones correspondientes. ...760 por 298 entre 970. 233.48 grados Kelvin. Entonces sería nuestra respuesta. Continuando, nos vamos con la ecuación general de los gases, ¿no? Esto particularmente hace alusión a los gases ideales, ¿no? Entonces, de donde nos dice que la ecuación o la ecuación de estado se representa por la siguiente ecuación. Presión por volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura, ¿no? Donde P para nosotros va a ser igual a la presión absoluta del gas, ¿no? La B va a representar el volumen del gas, N va a representar el número de moles, la R nos dice que es una constante general de los gases, la T es la temperatura absoluta del gas. Entonces, lo que tenemos que también considerar son las constantes. ¿Qué quiere decir una constante? Que no va a cambiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí tenemos en matemáticas, por ejemplo, la constante pi, ¿no? Que es 3.1416 y eso no cambia, es una constante. De la misma forma, para los gases existe lo que son las constantes, ¿no? Entonces, la primera constante es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. La segunda constante
62.4 milímetros de mercurio por litros sobre mol sobre grados Kelvin. Entonces, dependiendo en qué unidades podemos en este caso tener en atmósferas por litro, en otras unidades por mol grado Kelvin, o milímetros de mercurio por litro sobre mol grados Kelvin. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Y nos vamos con los ejercicios de aplicación. Nos dice un tanque de 30 litros contiene un gas ideal con una masa de 5 moles a 27 grados centígrados. La pregunta, ¿a qué presión se encuentra el gas? ¿No? Entonces vamos hallando lo que son los datos. El volumen del tanque nos dice que es de 30 litros. El número de moles, N, nos dice que es igual a 5 moles. Y la temperatura a 27 grados Celsius o 27 grados centígrados. Entonces lo que hacíamos era, para convertir a grados Kelvin, era hacer la sumatoria, ¿no? Los 27 más 273 grados Kelvin, por lo tanto tenemos los 300 grados Kelvin. Nos están pidiendo la presión, ¿no? Sin embargo, la constante con la que vamos a trabajar es de 0.082 atmósferas por litro sobre mol grados Kelvin, ¿no? Entonces nuestra incógnita, ¿qué sería? La presión. Nos está pidiendo la presión. Ese sería nuestro dato incógnito, ¿no? Entonces, de la ecuación podemos hacer el despeje, ¿no? Tenemos volumen, tenemos número de moles, tenemos la constante, tenemos la temperatura y deseamos saber lo que es la presión. Entonces, despejando quedaría de la siguiente manera. Presión va a ser igual al número de moles por la constante por la temperatura. Lo que estaba multiplicando el volumen va a pasar a dividir, ¿no? Eso sería nuestro despeje. Y reemplazando valores, N, 5 moles. Coloco los 5 moles por la constante que nos dice que es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol grados Kelvin. La temperatura, los 300 grados Kelvin. Y abajo, en vez de B, el volumen, ¿no? De 30 litros. Y antes de hacer las operaciones, vamos lo que es simplificando. Litros con litros se van a simplificar. Moles con moles se simplifican. Grados Kelvin con grados Kelvin. Y nos va a quedar simplemente las atmósferas, ¿no? Y hacemos las operaciones, ¿no? 5 por 0.082 por 300, todo esto sobre 30. 4.1, ¿no? La presión entonces había sido igual a 4.1, las unidades atmósferas, ¿no? Eso llegaría a ser nuestro resultado para este. Bueno, nos vamos al siguiente ejemplo, de donde nos dice calcular el peso molecular de 28 gramos de una sustancia gaseosa que se encuentra a la presión de 6.8 atmósferas y una temperatura de 127 grados centígrados y ocupa un volumen de 14 litros. Entonces vamos hallando lo que son los datos. Masa nos dice de 28 gramos, perdón.
la presión de 6.8 atmósferas y una temperatura de 127 grados centígrados. Lo que hacemos es, para convertir en grados Kelvin, hacer la sumatoria más 273, que nos quedaría los 400 grados Kelvin. Y nos dice también un volumen de 14 litros, ¿no? Entonces tenemos que hallar el peso molecular. M para nosotros va a ser el peso molecular, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos el peso molecular? Para hallar el peso molecular, tenemos que hacer el siguiente proceso, ¿no? En donde nos dice el número de moles es igual a la masa por el peso molecular, ¿no? Entonces, para hallar el peso molecular, acá podemos ya despejar, ¿no? Podemos despejar M, pero antes tenemos masa, sí, pero antes tenemos que encontrar lo que es el número de moles, ¿no? A partir de la ecuación de estado, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ir ya planteando es primeramente a partir de la ecuación, de esta ecuación, primeramente tenemos que hallar el número de moles, ¿no? Porque presión, sabemos, el volumen, sabemos, la constante conocemos, la temperatura también conocemos, ¿no? Entonces, a partir de ello, podemos ir expresando lo que son de la siguiente forma, ¿no? Despejando, N va a ser igual a la presión por volumen. Lo que estaba multiplicando acá va a pasar a dividir, ¿no? La constante R por la temperatura, ¿no? Y a partir de ello ya podemos ir reemplazando los valores. La presión nos dice de 6.8 atmósferas. 6.8 atmósferas por el volumen, ¿no? El volumen nos dice que es igual a 14 litros. La constante vamos a trabajar con 0.082. 0.082 atmósferas por litro, mol grados Kelvin. La temperatura, los 400 grados Kelvin. Entonces, vamos simplificando valores, o unidades, perdón, atmósferas con atmósferas, litros con litros, grados Kelvin con grados Kelvin, y al final nos queda simplemente la unidad del mol, N. Entonces, vamos haciendo las operaciones. 6.8 por 14 dividido entre 0.082 por 400 igual a 2.90, ¿no? 2.90 moles. ¿Listo? A partir de la ecuación de estado, entonces hemos encontrado lo que es el número de moles, ¿no? Y a partir de ello, simplemente lo que hacemos posterior a ello es, a partir de esta ecuación, para encontrar el peso molecular, ya tenemos N, hemos encontrado N, tenemos M, entonces simplemente es hacer el despeje, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? N es igual, número de moles es igual a masa por el M, hemos dicho que era el peso molecular. Despejando, haciendo el despeje, tenemos que M es igual a M, la masa, sobre el número de moles, ¿no? Y a partir de ello, simplemente ya reemplazamos valores.
M va a ser igual, la masa nos dice de 28 gramos. 28 gramos entre lo que hemos encontrado, ¿no? Los 2.90 moles. Entonces, nuestro peso molecular, los 28 dividido entre 2.90, nos da igual a 9.65. 9.65 gramos mol, ¿no? Gramos mol, las unidades. Gramos sobre mol. Entonces, esto quedaría ser nuestra respuesta.